Deberías haber sabido que algo andaba mal en el momento en que vi el velero. Era una de esas embarcaciones elegantes y caras que los turistas adinerados alquilan para impresionar a sus amantes o socios de negocios. Todo fibra de vidrio blanca reluciente y cromo pulido, captando el sol de la tarde. Pero este estaba en un ángulo antinatural contra las rocas cerca de Capo Zafirano, su casco destrozado como papel, las olas empujándolo rítmicamente contra el acantilado con un sonido que me hizo estremecer. Mi grupo de buceo acababa de terminar de explorar las cuevas submarinas que hacían famosa esta parte de la costa siciliana. 8 turistas de Alemania y los Países Bajos flotaban en la superficie, revisando sus cámaras sumergibles y charlando sobre los bancos de peces damisela que habían fotografiado. Yo estaba contando las cabezas, asegurándome de que todos habían salido a la superficie de forma segura, cuando Paulo, mi capitán de barco, me agarró del hombro y señaló: «Sara, hay alguien en el agua». Al principio, pensé que era un trozo de escombros del velero naufragado. Luego vi la tela oscura moviéndose de manera diferente a como lo harían las olas. Y mi entrenamiento se activó antes de que mi cerebro procesara completamente lo que estaba viendo. Pateé con fuerza hacia la figura flotante, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Estaba boca abajo, con los brazos extendidos, a la deriva con la corriente que lo llevaría más allá de las rocas y hacia mar abierto. Lo alcancé en 30 segundos que parecieron 30 minutos, dándole la vuelta con una eficiencia practicada. Su rostro estaba pálido bajo un bronceado que hablaba de herencia mediterránea, los labios ligeramente azules, el agua de mar saliendo de su nariz y boca. Tendría entre 30 y tantos y 40, supuse, con el tipo de estructura ósea que los fotógrafos de moda probablemente adoraban, y los comienzos de canas en sus sienes. Comprobé si respiraba. Nada. Comprobé el pulso en su cuello. Allí, débil, irregular, pero presente. «Paulo, trae el barco aquí ahora», grité, ya posicionándome para remolcarlo de vuelta. El hombre era puro músculo debajo de su camisa de lino empapada, lo que hacía más difícil de lo habitual mantener su cabeza fuera del agua mientras nadaba de lado hacia mi barco de buceo. Los turistas se habían quedado en silencio, su entusiasmo vacacional reemplazado por la incomodidad universal de presenciar la emergencia de otra persona. Paulo acercó el barco a nosotros en cuestión de minutos. Juntos, subimos al hombre inconsciente a bordo, tendiéndolo en la cubierta. El agua brotó de su boca mientras lo girábamos de lado. Luego tosió, un sonido violento y nauseabundo, que lanzó más agua de mar por la cubierta, y sus 2 ojos se abrieron de golpe. Eran unos ojos notables, incluso en su angustia. Marrón oscuro, casi negro, con una intensidad que sugería que estaba acostumbrado a leer a las personas de forma rápida y precisa. Esos 2 ojos se fijaron en mí con una expresión que no pude descifrar. Ni gratitud, ni miedo, sino algo más cercano a la calculación, como si estuviera evaluando de inmediato si yo era una amenaza o un activo. «Estás a salvo», dije en inglés, y luego lo repetí en mi italiano mediocre. «Estoy a salvo», tosió de nuevo, todo su cuerpo temblando con el esfuerzo. Cuando habló, su inglés era perfecto, con un acento británico que sugería una educación costosa. Mi barco, la dirección falló, el timón, fue cortado. Esa declaración debería haberme confundido. En cambio, me heló la sangre. No se rompió ni funcionó mal, sino que fue cortado. Fue una elección de palabras específica, implicando una acción deliberada en lugar de una falla mecánica. «Llevémoslo a la orilla primero», dije, envolviéndole una toalla alrededor de los hombros. «Luego podremos preocuparnos por lo que le pasó a su barco». Pero me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente para alguien que acababa de estar a punto de ahogarse. Su agarre no fue doloroso, pero sí insistente. «No lo entiendes. Alguien hizo esto deliberadamente. Alguien quería que yo...» Se interrumpió, pareciendo darse cuenta de lo paranoico que sonaba para una extraña que acababa de salvarle la vida. Miré a Paulo, quien ya irradiaba la particular incomodidad que sienten los sicilianos cuando las conversaciones se aventuran demasiado cerca de ciertos temas.
En mis 3 meses enseñando buceo en Sicilia, había aprendido que los lugareños tenían instintos afinados sobre cuándo hacer preguntas y cuándo desarrollar repentinamente una audición selectiva. ¿Cómo te llamas?, le pregunté al hombre, retirando suavemente su mano de mi muñeca. Marcus, dijo después de una breve vacilación. Marcus Santoro. El nombre no significaba nada para mí, pero vi cómo la expresión de Paulo cambiaba. Un sutil endurecimiento alrededor de sus ojos que confirmó mi creciente sospecha de que acababa de sacar del agua a alguien importante. No importante como una celebridad, sino de otra manera. Soy Sarah Mitchell. Dirijo estas excursiones de buceo. Volvamos a Cefalú. Que te revise un médico. Nada de médicos. Su voz era firme a pesar de su estado empapado. Nada de policía. Por favor. Ahora, realmente debería haber hecho más preguntas. Debería haber insistido en una atención médica adecuada y en informes oficiales. Pero algo en la sinceridad desesperada de sus ojos y la forma en que Paulo evitaba mi mirada con diligencia me hizo asentir en su lugar. El viaje de regreso al puerto fue tenso. Mis turistas se apiñaron en el extremo opuesto del barco, susurrando en alemán y holandés. Marcus estaba sentado, envuelto en toallas, observando cómo se acercaba a la orilla con una expresión que alternaba entre el alivio y lo que solo podía describir como una furia fría. Me encontré observándolo cuando él no miraba. La forma en que su mandíbula se apretaba y se relajaba, la respiración controlada que usaba para calmarse, el reloj caro que aún llevaba en la muñeca, que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Cuando llegamos al puerto deportivo, se puso de pie con solo un ligero tambaleo. Necesito hacer algunas llamadas. ¿Dónde puedo encontrarte si necesito agradecerte apropiadamente? Saqué una de mis tarjetas de presentación impermeables, algo que había mandado a hacer cuando empecé a trabajar como instructora de buceo independiente. Estaré aquí hasta el final de la temporada, otras 3 semanas. Estudió la tarjeta como si contuviera mensajes cifrados. Sarah Mitchell, Portland, Oregón. Estás muy lejos de casa. Tú también, supongo, dije. Ese acento no es de Sicilia. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Mi padre me envió a la escuela en Inglaterra. Pensó que me daría un toque de distinción. Principalmente me dio preferencia por el té en lugar del espresso, lo que le decepcionó enormemente. Fue algo tan normal de decir, tan inesperadamente humano después de la tensión del rescate, que me reí. El sonido pareció sorprendernos a ambos. Marcus guardó mi tarjeta en el bolsillo. Gracias, Sarah Mitchell, de Portland. Hoy me salvaste la vida. Eso crea una deuda que me tomo muy en serio. Había algo formal, casi ritualista en la forma en que lo dijo, como si estuviera haciendo una promesa en lugar de expresar gratitud. Antes de que pudiera responder, un taxi se detuvo en la entrada del puerto deportivo. ¿Coincidencia? ¿Un momento perfecto? O quizás, para nada una coincidencia. ¿Estarás bien?, pregunté. Ahora lo estaré, dijo. Luego, casi como un pensamiento tardío. Hazme un favor, no menciones esto a nadie, ni los detalles, solo di que sacaste a un turista del agua, nada más. ¿Por qué? Me miró a los ojos directamente. Porque si las personas que sabotearon mi barco se enteraran de que sobreviví y que alguien presenció las consecuencias, podrían venir a buscar a ese testigo, y preferiría no poner tu vida en peligro porque hiciste lo correcto y salvaste la mía. Se me secó la boca. Marcus, ¿en qué me acabo de meter exactamente? En nada, si ambos somos afortunados y discretos. Se subió al taxi y luego se inclinó hacia la ventanilla. Sigue con tu vida normal, Sarah. Enséñate a tus turistas a bucear. Come bien, disfruta de Sicilia y por favor olvida que alguna vez me conociste. El taxi se alejó, dejándome de pie en el muelle con la sal secándose en mi piel y la creciente sensación de que olvidar a Marcus Santoro iba a ser significativamente más difícil de lo que él sugería. Paulo apareció a mi lado. Sarah, ese hombre... No, lo interrumpí. No quiero saber. Lo que sea que estés a punto de decirme, prefiero no saberlo.
Pero Paulo negó con la cabeza. Deberías saberlo. Así podrás tener cuidado. Marcus Santoro no es un hombre que tenga accidentes. Si alguien cortó su timón, fue un intento de asesinato. Y si descubren que lo sacaste del agua, podrían preguntarse qué te dijo mientras estaba vulnerable. No me dijo nada, solo que la dirección falló. No importa lo que te haya dicho, importa lo que ellos piensen que te pudo haber dicho. Miré a mi capitán de barco, este siciliano de 60 años que había sido nada más que amable y profesional durante 3 meses, y vi miedo genuino en sus ojos. ¿Qué estás diciendo, Paulo? Estoy diciendo que vuelvas a tu apartamento, hagas las maletas, tomes un avión a Portland esta noche. No esperes al final de la temporada, simplemente vete. Pero no fui. Quizás fue terquedad o el hecho de que ya había comprado mi billete de vuelta para dentro de 3 semanas y no podía permitirme cambiarlo. Quizás fue la ingenua suposición estadounidense de que los peligros de las películas no les sucedían a los instructores de buceo que pagaban sus impuestos y evitaban los problemas. O quizás, si soy honesta conmigo misma, fue porque los ojos oscuros de Marcus Santoro contenían algo que me hacía querer entender qué tipo de vida requería que alguien navegara solo para pensar, cuyos enemigos sabotearían un barco a plena luz del día, que hablaba de deudas y discreción como si fueran conceptos sagrados. Volví a mi pequeño apartamento alquilado en el casco antiguo de Cefalú. Me duché para quitarme la sal del pelo y me puse ropa limpia. Preparé pasta con los tomates y la albahaca del jardín de mi casera. Intenté leer un libro en mi terraza con vistas al Mediterráneo, pero me encontré releyendo el mismo párrafo 5 veces. Cuando finalmente me quedé dormida, soñé con aguas oscuras y barcos hundiéndose, con relojes caros brillando en las profundidades, con ojos que evaluaban y calculaban incluso mientras la muerte se acercaba. No tenía idea de que 24 horas después, todo lo que Paulo me había advertido se haría realidad en forma de 6 todoterrenos negros y hombres que me miraban como si yo fuera un problema que requería una solución permanente. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. Me desperté al amanecer con el sonido de los barcos de pesca saliendo del puerto. Sus motores, un murmullo familiar que se había convertido en mi despertador. Hice café fuerte en mi pequeña estufa, tosté el pan del día anterior y desayuné en mi terraza mientras leía las noticias locales en mi teléfono. Había un pequeño artículo sobre un accidente de velero cerca de Capo Tafirano. Turistas probablemente arrastrados al mar, búsqueda suspendida, presuntamente ahogados. Ni una palabra sobre un rescate, ninguna mención de Marcus Santoro por su nombre. Me pregunté si había hecho esas llamadas que mencionó. Me pregunté si estaría a salvo donde quiera que hubiera ido. Mi primera excursión del día fue fácil. Una familia de Milán con 2 adolescentes que ya habían buceado antes. Pasamos la mañana explorando un arrecife poco profundo, señalando pulpos escondidos en grietas y morenas que parecían amenazantes pero que generalmente dejaban a los humanos en paz. Los adolescentes estaban encantados, los padres relajados, y yo sentí que volvía a deslizarme en el ritmo cómodo de mi trabajo. Era fácil convencerme de que el día anterior había sido una aberración, un momento extraño que se desvanecería en una anécdota que contaría en cenas años después. Una vez en Sicilia, saqué a este tipo intenso del agua, y él actuaba como si estuviera en una película de la mafia. La gente se reiría, serviría más vino, y la conversación seguiría su curso. No tenía idea de que me estaban observando. La segunda excursión fue cancelada. Los clientes habían tenido una intoxicación alimentaria por marisco en mal estado, según Paulo, lo cual era desafortunadamente lo suficientemente común como para que no le diera mucha importancia. Pasé la tarde haciendo mantenimiento de equipo, revisando reguladores y probando las presiones de los tanques. Un trabajo aburrido pero necesario que permitía a mi mente divagar. Seguía pensando en lo que Marcus había dicho. Eso crea una deuda que me tomo muy en serio. Había peso en esas palabras, una formalidad que parecía importada de otra era, como si estuviera operando bajo reglas que no entendía, jugando un juego donde el honor y la obligación conllevaban consecuencias reales.
Alrededor de las 4:00 de la tarde, decidí ir caminando al supermercado. Mi nevera estaba deprimentemente vacía y quería preparar una cena decente. Las estrechas calles de Cefalú estaban llenas de turistas, todos moviéndose lentamente con el calor, entrando en tiendas a por helado o limoncello. Me encanta esta hora del día, la luz dorada pintando los edificios medievales, el olor a pan recién horneado de las panaderías de la esquina, los viejos jugando las cartas a la sombra. No me di cuenta del todoterreno negro aparcado frente a mi edificio. Compré tomates, mozzarella fresca, albahaca, una botella de vino. La mujer del mercado ya me conocía, siempre intentando practicar su inglés mientras yo destrozaba el italiano a cambio. Nos reímos de mi pronunciación y ella me dio unos melocotones extra porque estaba demasiado delgada. Troppo magra. Cuando volví a mi edificio de apartamentos, con los brazos llenos de la compra, todavía no los vi. No hasta que llegué a mi puerta y oí los motores. 6 todoterrenos negros aparecieron de diferentes direcciones como si hubieran sido coordinados, deteniéndose frente a mi edificio simultáneamente. La estrecha calle de repente se sintió increíblemente pequeña. Los turistas se dispersaron, sintiendo problemas con ese instinto animal que los humanos tienen para el peligro. Las cortinas de mi casera se agitaron en el primer piso y luego se cerraron rápidamente. Hombres con trajes oscuros salieron de los vehículos, no corriendo, sino moviéndose con determinación. Conté al menos 12, quizás más, y entonces del todoterreno principal salió Marcus Santoro. No se parecían en nada al hombre empapado y desesperado que había sacado del Mediterráneo 24 horas antes. Su camisa era impecable y cara, su cabello perfectamente peinado, su porte irradiaba una autoridad controlada. Pero sus ojos, esos ojos oscuros y calculadores, contenían algo que podría haber sido arrepentimiento mientras se fijaban en mí. Sarah, dijo, su voz llegando claramente a pesar de la distancia entre nosotros. Necesito que mantengas la calma y vengas conmigo. No estás en problemas, pero estás en peligro, y puedo explicártelo todo una vez que estés en un lugar seguro. La compra se me resbaló de los brazos. Los tomates rodaron por los adoquines. La botella de vino se hizo añicos, el líquido rojo extendiéndose como sangre. ¿Qué es esto? Mi voz salió más firme de lo que me sentía. ¿Qué está pasando? Uno de los hombres de traje mayor, con cabello plateado y una expresión que sugería que había visto y hecho cosas terribles, se movió hacia mí. Marcus levantó una mano, deteniéndolo. Te dije que fueras discreto, le dijo Marcus al hombre, aunque sus ojos nunca me dejaron. Esto parece un secuestro, Dominico. Es un secuestro, dije. Eso es exactamente lo que parece. Es custodia protectora, respondió Marcus. Hay una diferencia, aunque entiendo que es difícil apreciar esa distinción desde tu perspectiva actual. Una ventana se abrió encima de nosotros. Alguien gritó en italiano, algo sobre llamar a la policía. Uno de los hombres de traje miró hacia arriba y le respondió algo en voz baja, con calma, y la ventana se cerró de golpe inmediatamente. Sarah, Marcus dio un paso más cerca. Ayer, cuando te dije que olvidaras que nos conocimos, lo decía en serio. Pero alguien te tomó una fotografía durante el rescate. Mi gente la descubrió esta mañana. Ya está circulando entre ciertas partes interesadas y están tratando de identificarte. ¿Partes? Repetí la palabra como si así pudiera tener más sentido. ¿Qué partes? Las personas que sabotearon mi barco creen que podría haberte dicho algo durante el rescate, algo lo suficientemente valioso como para extraértelo de una forma u otra. La calle pareció inclinarse. Agarré el marco de la puerta para apoyarme. Pero no me dijiste nada. Yo lo sé, tú lo sabes, ellos no lo saben, y para cuando descubran que eres realmente ignorante de algo útil, ya estarías... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Irremediablemente comprometida. Esto es una locura. Esto es absolutamente una locura. Soy ciudadana americana. Llamaré a mi embajada. Hazlo y estarás muerta en 48 horas, dijo el hombre de cabello plateado, Dominico, con sequedad.
La embajada americana en Palermo no puede protegerte de lo que se avecina. Pueden presentar la documentación después de que encuentren tu cuerpo, pero eso no te será de particular ayuda. Mis rodillas cedieron. Me apoyé contra la pared, respirando con dificultad, mi mente corriendo a través de opciones imposibles. ¿Correr a dónde? ¿Luchar contra 12 hombres armados? ¿Gritar? Las ventanas estaban todas cerradas ahora, todos escondidos, nadie dispuesto a involucrarse en lo que fuera esto. Marcus cruzó la distancia restante entre nosotros. De cerca, pude ver la tensión en su mandíbula, la preocupación cuidadosamente controlada en sus ojos. Lo siento de verdad por esto, pero me salvaste la vida ayer y no olvido las deudas, lo que significa que no te dejaré a los lobos que quieren usarte en mi contra. Así que, tienes dos opciones. Ven conmigo voluntariamente y déjame protegerte hasta que esta situación se resuelva, o haré que mis hombres te lleven al coche, lo cual es desagradable para todos, pero llega al mismo destino. Vaya elección, más de lo que la mayoría de la gente obtiene en circunstancias similares, murmuró Dominico. Miré de Marcus a los todoterrenos, a las ventanas cerradas de mis vecinos que no me miraban a los ojos. Pensé en la advertencia de Paulo de ayer. Si descubren que lo sacaste del agua, podrían preguntarse qué te dijo. Pensé en el pequeño artículo de las noticias de esa mañana que reportaba a Marcus Santoro como presuntamente muerto. Si sus enemigos pensaban que se había ahogado, ¿por qué seguían buscando testigos? A menos que no sepan que sobreviviste, dije de repente. Por eso el artículo decía presuntamente ahogado. Les estás dejando creer que estás muerto. La expresión de Marcus se agitó con algo parecido a la aprobación. Inteligente, sí, lo que me da tiempo para investigar quién autorizó mi asesinato. Pero la fotografía tuya sacándome del agua complica esa estrategia. Prueba que sobreviví lo suficiente como para ser rescatado, lo que significa que asumirán que sobreviví. Punto. Y ahora quieren saber qué pude haberle dicho a la bonita instructora de buceo americana que me salvó. No soy bonita, estoy quemada por el sol y normalmente cubierta de agua salada. Ese no es realmente el punto ahora mismo. Tenía razón, pero concentrarme en detalles irrelevantes era la única forma en que mi cerebro podía procesar lo que estaba sucediendo. Parte de mí todavía estaba convencida de que esto era una elaborada broma, que alguien gritaría, ¡sorpresa!, y todos nos reiríamos del malentendido. Pero el peso de la pistola que ahora podía ver debajo de la chaqueta de Dominico sugería que esto era terriblemente, peligrosamente real. Si voy contigo, dije lentamente, ¿qué pasa? ¿A dónde vamos? ¿Por cuánto tiempo? A la finca de mi familia a las afueras de Taormina. Es segura, defendible y lo suficientemente lejos de Cefalú como para que tu desaparición repentina no se conecte inmediatamente conmigo. El tiempo depende de cuán rápido pueda identificar y encargarme de las personas que intentaron matarme. Días, posiblemente semanas, y luego regresas a Portland o a donde quieras ir con suficiente dinero para compensar la interrupción de tu vida y una garantía de que nadie volverá a molestarte por esto. Era surrealista, negociar los términos de mi propio secuestro, custodia protectora, lo que fuera, como si fuera un acuerdo de negocios. Pero algo en el comportamiento de Marcus sugería que decía la verdad, que su sentido de la obligación era genuino, incluso si sus métodos eran aterradores. Tu apartamento será asegurado, continuó. Tu casera será compensada por cualquier preocupación. A Paulo se le dirá que tuviste una emergencia familiar y que regresaste a América. Tu equipo de buceo será empacado y guardado. Desde la perspectiva del mundo exterior, simplemente te fuiste antes de tiempo, sin misterios, sin investigaciones. Excepto el misterio de lo que me pasó a mí. Estarás viva para ser misteriosa. Eso es mejor que la alternativa. Cerré los ojos, intentando pensar a través del pánico. Cada instinto gritaba que no subiera a un coche con hombres extraños, sin importar lo caros que fueran sus trajes o lo sinceras sus promesas. Pero cada fibra práctica de mi ser reconocía que Marcus tenía razón.
Estaba atrapada por algo que no entendía completamente, y mis opciones se habían reducido a aceptar su protección o esperar que quien quisiera hacerme daño de alguna manera fallara su objetivo. Cuando abrí los ojos, Marcus me observaba con una expresión que podría haber sido de compasión. «Sé que esto es injusto», dijo en voz baja. «Hiciste algo bueno ayer, y ahora estás pagando un precio por la decencia humana básica. Odio eso, pero no puedo cambiarlo, solo mitigarlo. Por favor, Sara, déjame mantenerte a salvo». Quizás fue el agotamiento en su voz. Quizás fue el reconocimiento de que él parecía tan frustrado por esta situación como yo. Quizás fue simplemente la ausencia total de mejores opciones. «Está bien», me oí decir, «pero quiero hacer una maleta y quiero llamar a mi hermana para decirle que estoy bien». «Empaque supervisado, nada de llamadas hasta que estemos seguros», replicó Dominico de inmediato. Pero Marcus negó con la cabeza. «Déjala empacar. Dale 15 minutos. Todavía no hay llamadas, pero te prometo que podrás contactar a tu familia una vez que estemos en la finca. No soy un monstruo, Dominico». «Eres demasiado blando», refunfuñó el hombre mayor, pero hizo un gesto a dos de los hombres de traje para que me siguieran dentro. Mis manos temblaron mientras abría la puerta de mi apartamento. Los hombres se quedaron en el umbral, observando pero sin entrar, lo cual aprecié a pesar de que toda la situación era absurda. Agarré mi maleta y empecé a meter ropa, artículos de aseo, mi portátil, cargadores, cualquier cosa que pareciera esencial para una estancia indefinida en lo que yo llamaba mentalmente arresto domiciliario con vistas. El viaje a Taormina duró casi 3 horas por la carretera costera de Sicilia. Me senté en el todoterreno del medio, emparedada entre Marcus y Dominico, viendo el Mediterráneo pasar fugazmente a través de las ventanillas tintadas. El convoy se movía con suavidad, profesionalmente, como si esto fuera rutina para todos, excepto para mí. Mi corazón dejó de latir con fuerza gradualmente, reemplazado por un entumecimiento surrealista, salpicado de momentos de lucidez, cuando recordaba que esto estaba sucediendo realmente, y no era un sueño febril provocado por marisco en mal estado. Marcus pasó la mayor parte del viaje hablando por teléfono, en un italiano rápido que era demasiado veloz e idiomático para mis habilidades lingüísticas básicas. Capté fragmentos, nombres que no reconocía, preguntas, ocasionalmente su voz bajando a algo que sonaba distintamente amenazante. A su lado, Dominico trabajaba en un portátil, sus dedos curtidos volando por el teclado con sorprendente velocidad. «¿Puedo hacer preguntas?», dije finalmente, rompiendo el silencio. Marcus bajó su teléfono. «Por supuesto. ¿Quién eres realmente?». Consideró su respuesta con cuidado. «Mi familia tiene intereses comerciales en Sicilia y en todo el sur de Italia, algunos legítimos, otros operando en áreas grises. Ofrecemos servicios, mantenemos el orden en ciertas comunidades y sí, ocasionalmente aplicamos nuestro propio sistema de justicia cuando el legal resulta inadecuado». «¿Eres de la mafia?». «Esa palabra conlleva mucho bagaje de Hollywood», dijo con suavidad. «Pero esencialmente sí. Mi familia ha sido parte de la estructura de gobierno alternativa de Sicilia durante 5 generaciones». Fue la forma tranquila en que lo dijo lo que lo hizo real. Sin dramatismos, sin glorificación, solo una explicación objetiva como si estuviera describiendo el negocio de contabilidad familiar. «¿Y alguien de tu familia intentó matarte?». «Alguien lo suficientemente cercano como para sabotear mi barco y saber que estaría navegando solo ayer por la tarde, lo que reduce considerablemente las posibilidades, pero aún deja múltiples sospechosos. El negocio familiar puede ser complicado cuando la sucesión y el territorio están involucrados». Lo miré fijamente. «Suenas muy tranquilo para alguien que intentó matarte». Una sonrisa sombría cruzó su rostro. «He tenido 24 horas para superar el shock y pasar a la emoción mucho más productiva de la furia controlada. Ahora mismo estoy reuniendo información, reforzando mis recursos y determinando exactamente quién me traicionó antes de responder. La paciencia es esencial en estas situaciones». «¿Ha pasado esto antes? ¿Intentos contra mi vida?». «3 veces, aunque nunca tan cerca de tener éxito.
El mar fue realmente astuto, más difícil de probar que no fue un accidente. Y si no hubieras estado allí, me habría ahogado o habría sido arrastrado lo suficientemente lejos como para que la recuperación fuera improbable. Quien lo planeó entendió que los cuerpos generan preguntas, mientras que las desapariciones en el mar pueden ser catalogadas como accidentes trágicos. La forma casual en que hablaba de sus propios intentos de asesinato me revolvió el estómago. Esto es una locura. La gente normal no vive así. Lo normal es un concepto relativo, interrumpió Dominico. Lo que es normal para una instructora de buceo en Oregón parece una locura para un pastor en Mongolia. Lo que es normal para nosotros te parece una locura a ti. Eso no hace que ninguna de las dos perspectivas sea más válida. Marcus le lanzó a su compañero una mirada que podría haber sido de diversión. Dominico se cree filósofo. Dominico ha sobrevivido 40 años en esta vida, entendiendo que la perspectiva lo es todo. Replicó el hombre mayor. La chica no se equivoca al tener miedo. Pero el miedo sin entendimiento es solo pánico. Es mejor que sepa con qué está tratando. Volvimos a guardar silencio. Observé cómo el paisaje cambiaba mientras subíamos a las colinas. Olivares que daban paso a viñedos, pequeños pueblos encaramados en las crestas como si hubieran brotado de la propia piedra. El sol de la tarde pintaba todo de oro y ámbar, tan hermoso que casi olvidé que estaba siendo secuestrada por criminales que hablaban de intentos de asesinato como reveses de negocios. La finca Santoro apareció de repente mientras doblábamos una curva. Un complejo de villas extenso rodeado de altos muros, cipreses que se erguían como centinelas a lo largo del perímetro. La arquitectura era la clásica siciliana, piedra color miel, tejas de terracota, ventanas arqueadas que probablemente databan de siglos, hermosa y con aspecto de fortaleza simultáneamente. Las puertas se abrieron suavemente al acercarse nuestro convoy. Condujimos por jardines cuidados hacia la casa principal, pasando fuentes y estatuas que sugerían generaciones de riqueza. Miembros del personal aparecieron en los escalones delanteros. Una mujer mayor con delantal. Varios hombres más jóvenes con ropa informal, pero claramente cara. Un hombre delgado con gafas llevando una tablet como si fuera un texto sagrado. Marcus me ayudó a salir del sub con una cortesía sorprendente. Bienvenida a Villa Santoro. Este ha sido el hogar de mi familia por más de 200 años. Aquí estarás a salvo mientras solucionamos este lío. La mujer mayor, su ama de llaves, supuse, bajó los escalones e inmediatamente se lanzó a hablar en italiano mientras examinaba a Marcus de pies a cabeza, comprobando si tenía heridas con sus gestos. Él se sometió a su inspección con la paciencia de alguien que había pasado por esta rutina muchas veces, respondiendo a sus preguntas mientras ella lo regañaba y lo atendía alternativamente. María me crió esencialmente después de la muerte de mi madre, explicó Marcus cuando la mujer hizo una pausa para respirar. Está convencida de que todavía tengo 12 años y soy incapaz de cuidar de mí mismo. María dirigió su atención hacia mí, sus agudos ojos evaluándome. Dijo algo en italiano que hizo reír a Marcus. ¿Quieres saber si eres mi novia o una más de mis complicaciones? Tradujo él. Le dije, eres la mujer que me salvó la vida y ahora está bajo mi protección. Dice, eso te convierte en familia según las reglas antiguas, lo que significa que también eres su responsabilidad. Ahora, antes de que pudiera responder, María tomó mis manos entre las suyas, manos ásperas y cálidas que claramente habían hecho décadas de trabajo, y dijo algo más. Dice, bienvenida a nuestra casa, y lamenta que te hayan arrastrado a nuestros problemas. Además, estás demasiado delgada y lo va a solucionar de inmediato. A pesar de todo, sentí que las lágrimas me picaban los ojos. Había algo en la genuina calidez del saludo de María, la normalidad del afán maternal que rompió mi entumecimiento emocional. Gracias, logré decir en italiano. Gracias. María sonrió y me dio una palmada en la mejilla, luego ladró órdenes a los jóvenes miembros del personal que se apresuraron a recoger mi equipaje. Te mostraré tu habitación, dijo Marcus. Luego cenaremos y te explicaré todo lo que pueda sobre la situación y lo que sucederá después. Me imagino que tienes más preguntas. Cerca de 1000. Responderé lo que pueda,
Algunas cosas no puedo compartirlas por tu propia seguridad. Cuanto menos sepas sobre ciertos aspectos de nuestro negocio, mejor. Él me guió por el interior de la villa. Todos suelos de mármol y techos frescos, muebles antiguos que probablemente pertenecían a museos, retratos familiares que abarcaban generaciones. Subimos por una majestuosa escalera al segundo piso, por un pasillo bordeado de más arte del que había visto fuera de las galerías, deteniéndonos en una puerta cerca del final. Esta era la habitación de mi hermana antes de que se casara y se mudara a Roma, dijo Marcus abriendo la puerta. Tiene su propio baño, y las ventanas dan al jardín en lugar de al camino de entrada, así que es tranquila. Ponte cómoda. María te traerá algo de ropa si necesitas algo que no empacaste. La cena es a las 8 dentro de unas 2 horas. La habitación era hermosa. Techos altos, una cama con dosel con sábanas que probablemente costaban más que mi alquiler mensual, un escritorio frente a ventanas que daban a jardines en terraza. Una puerta conducía a un baño con una bañera lo suficientemente grande como para nadar. Esto es, busqué palabras, esto es realmente agradable. Gracias. Marcus se quedó en la puerta. Sarah, sé que nada de esto es lo que querías o esperabas, pero te doy mi palabra personal, de que estarás a salvo aquí. Nadie te hará daño mientras estés bajo mi protección. Eso no es una promesa vacía. Es un vínculo que tiene peso en mi mundo. ¿Por qué? La pregunta salió más desesperada de lo que pretendía. ¿Por qué te importa tanto? No me conoces, no me debes nada más allá quizás de una tarjeta de agradecimiento por el rescate. Guardó silencio por un momento, sus ojos oscuros distantes. Hace 3 años mi hermano menor tuvo un accidente automovilístico en Palermo. Una estudiante, solo una chica, de 19 años, se detuvo y lo sacó de los escombros antes de que se incendiara. Le salvó la vida, se quedó con él hasta que llegó la ambulancia. Nunca pidió nada a cambio. 6 meses después, la mataron en un fuego cruzado durante una disputa territorial que no tenía nada que ver con ella. En el lugar equivocado, en el momento equivocado. Murió porque nuestro mundo se derrama sobre personas inocentes y no siempre contenemos el daño. Me miró directamente a los ojos. Pienso en ella a veces, en cómo no pudimos protegerla a pesar de que había salvado a mi hermano. En cómo esa deuda quedó impaga porque no sabíamos que necesitaba protección hasta que fue demasiado tarde. No cometeré ese error 2 veces. Me salvaste la vida ayer, Sarah. Eso crea una obligación que me tomo muy en serio, y esta vez tengo la oportunidad de cumplirla correctamente. La cruda honestidad en su voz hizo imposible dudar de su sinceridad. Fuera lo que fuera Marcus Santoro, criminal, jefe de la mafia, hombre peligroso, quería decir lo que decía sobre protección y obligación. Está bien, dije en voz baja. No entiendo tu mundo, y honestamente, me aterra, pero creo que tienes la intención de mantenerme a salvo. Así que, gracias por eso. De nada. Ahora, descansa, arréglate, y te veré en la cena. Hablaremos más entonces. Después de que se fue, me quedé de pie en el centro de la hermosa habitación y traté de procesar todo. Hace 48 horas yo había sido instructora de buceo en unas vacaciones laborales prolongadas. Mis mayores preocupaciones implicaban la presión del tanque y las quemaduras solares de los turistas. Ahora, estaba en la villa ancestral de un jefe de la mafia, bajo custodia protectora, porque había hecho lo correcto y había sacado a un hombre ahogado del mar. Me senté al borde de la enorme cama y finalmente me permití llorar. No un llanto dramático, solo lágrimas silenciosas de estrés, miedo y extrañeza abrumadora. Todo se sentía irreal, como si me hubiera deslizado por una grieta entre la vida normal y una trama de película que seguía reglas diferentes. Eventualmente, me recuperé y tomé una ducha que duró 30 minutos, de pie bajo el agua lo suficientemente caliente como para ponerme la piel rosada, eliminando el estrés, la sal y la confusión. Los gabinetes del baño contenían jabones y lociones caros, toallas esponjosas que parecían nubes, pequeños lujos que probablemente eran artículos cotidianos aquí, pero que se sentían absurdamente decadentes para alguien que había estado viviendo en un tercer piso sin ascensor
con agua caliente intermitente. Cuando salí envuelta en una toalla, descubrí que mi maleta había sido desempacada. Mi ropa colgaba en el armario, los artículos de tocador estaban dispuestos en el lavamanos, mi computadora portátil cargándose en el escritorio. Profesional, eficiente, ligeramente inquietante. Me vestí con la ropa informal más bonita que había empacado, jeans oscuros, una blusa sencilla, las sandalias de cuero que había comprado en un mercado de Sicilia. Un golpe en la puerta me hizo saltar. ¿Sí? María entró llevando una bandeja. Pan, queso, aceitunas, fruta en rodajas, un vaso de vino blanco. Lo puso en el escritorio y me hizo un gesto para que comiera. Luego hizo mímica de que la cena sería más tarde. Su amabilidad me hizo la garganta un nudo de nuevo. Grazie, logré decir, molto gentile. Ella sonrió y me dio una palmada en el hombro. Dijo algo que no entendí, pero que sonó comprensivo y me dejó sola con suficiente comida para alimentar a 3 personas. Piqué el pan y el queso, sin tener mucha hambre, pero sabiendo que debía comer. El vino ayudó, fresco y frío, probablemente de los propios viñedos de la finca. Pensé en mi hermana en Seattle. Me pregunté qué estaría haciendo ahora mismo, si habría intentado llamar a mi número siciliano y se habría preocupado al no contestar. Necesitaba contactarla pronto antes de que empezara a preocuparse y a llamar a las embajadas. Las ventanas mostraban el jardín a la luz del atardecer, las sombras alargándose sobre los caminos cuidados. Hermoso y tranquilo, como una postal. Solo los guardias que ahora podía ver patrullando el perímetro delataban que esto era cualquier cosa menos un lujoso alquiler vacacional. A las 7:30, otro golpe. Una joven con uniforme de personal sonrió tímidamente e hizo un gesto de que la habían enviado para llevarme a cenar. La seguí de vuelta por los pasillos de la villa, esta vez notando más detalles. Cámaras de seguridad discretamente montadas en las esquinas, puertas pesadas que probablemente estaban reforzadas con acero, la forma en que ciertas habitaciones tenían mejores líneas de visión que otras. La villa era hermosa, pero también era defendible. Arquitectura que cumplía una doble función. Llegamos a un comedor que parecía sacado de una pintura renacentista. Mesa larga puesta con cristal y plata, velas parpadeando en apliques de pared, más retratos familiares vigilando desde marcos dorados. Marcus se puso de pie cuando entré, acompañado por Dominico y otros 2 hombres que aún no había conocido. Ambos más jóvenes, ambos con la postura cuidadosa de personas entrenadas para la violencia. Sara, por favor, siéntate. Marcus me indicó una silla cerca de la suya en la cabecera de la mesa. Permítame presentarte. Conoces a Dominico, mi segundo y amigo más antiguo. Este es Luca, quien se encarga de nuestra seguridad. El primer joven asintió. Y este es Antonio, mi primo y consejero. El segundo ofreció una sonrisa más cálida. Encantada de conoceros a todos, dije con torpeza. Lo siento por las circunstancias. Las circunstancias no son culpa tuya, dijo Antonio. Su inglés era bueno, su acento menos pronunciado que el de Marcus. Hiciste algo valiente al salvar a Marcus. Estamos agradecidos, aunque las consecuencias hayan sido complicadas. La cena fue servida por María y otra mujer. Plato tras plato de comida increíble, mariscos frescos, pasta casera, verduras asadas de los jardines de la finca, vino que hacía que la botella comprada en la tienda, que había roto ayer, supiera a líquido de limpieza. Los hombres hablaron de negocios en voz baja, traduciendo ocasionalmente para mi beneficio, cuando la conversación tocaba temas que yo debería conocer. Poco a poco, fui entendiendo la situación. Marcus había estado investigando irregularidades en el negocio naviero de la familia, buques de carga legítimos que su familia realmente poseía y operaba. Alguien había estado desviando ganancias, falseando libros, posiblemente usando los barcos para transportar contrabando sin autorización. Su investigación se había acercado a identificar al culpable cuando ocurrió el accidente de navegación. 3 personas tenían acceso a mi barco y sabían que navegaría solo esa tarde, explicó Marcus durante el postre.
Mi primo Roberto, que gestiona nuestras propiedades en la marina. Mi tío Vittorio, que técnicamente es dueño del velero a través de una empresa fantasma. Y el antiguo socio de mi padre, Franco, que todavía tiene las llaves de las propiedades familiares a pesar de su semiretiro. ¿Sospechas de uno de ellos? Sospecho de alguien que trabaja con o para uno de ellos. El sabotaje real, cortar el cable del timón, habría requerido conocimientos técnicos y acceso, pero la orden para hacerlo vino de alguien con suficiente autoridad para organizar un asesinato sin consecuencias inmediatas. ¿Qué pasará cuando descubras quién fue? La mesa se quedó en silencio. Finalmente Dominico habló. Justicia según nuestros estándares, que es más dura de lo que proporcionaría el sistema legal, pero también más segura. No pedí aclaraciones, no quería saber los detalles de la justicia mafiosa. ¿Cuánto tiempo crees que tardará esto? Pregunté en su lugar. Marcus consideró. Una semana, posiblemente 2. Estamos reuniendo pruebas, observando a nuestros sospechosos, esperando que cometan un error. El hecho de que piensen que estoy muerto en realidad ayuda. Serán menos cuidadosos, más propensos a rebelarse mientras intentan consolidar el poder en mi ausencia. ¿Y entonces? Entonces reaparezco, trato el problema y tú vuelves a casa. Simple en teoría, complicado en la ejecución. Los primeros días en Villa Santoro pasaron en una extraña mezcla de domesticidad forzada y tensión subyacente. Cada mañana me despertaba con la luz del sol filtrándose por las cortinas de gasa, el canto de los pájaros de los jardines y el sonido distante del personal comenzando sus rutinas. María me traía el desayuno a la habitación, pasteles frescos, fruta, café fuerte, y se quedaba hasta que comía lo suficiente como para satisfacer su preocupación maternal. La comida era increíble, el entorno era hermoso, y yo era absolutamente una prisionera, sin importar cuán lujosas fueran las comodidades. Marcus me dio libre acceso a la villa y los jardines, aunque siempre con al menos un guardia de seguridad siguiendo mis movimientos. No de manera obvia, pero aprendí a identificarlos. Luca junto a la fuente cuando caminaba por los senderos del jardín. Antonio leyendo en la terraza cuando exploraba la biblioteca. Caras desconocidas manteniendo un perímetro discreto pero constante. Protección o vigilancia, según la perspectiva. Pasé horas en la biblioteca de la villa, una sala de 2 pisos llena de libros en italiano, inglés, francés y lenguas que no reconocía. Alguien de la familia Santoro había sido un coleccionista serio, y la ecléctica selección abarcaba desde filosofía antigua hasta thrillers modernos. Me perdía en novelas, tratando de escapar a problemas ficticios que se sentían benditamente más simples que mi realidad actual. Marcus se unía a mí para cenar cada noche, a veces solo, a veces con Dominico o Antonio. Las conversaciones eran sorprendentemente normales. Hablamos de libros, discutimos sobre los enfoques americano e italiano del café, intercambiamos historias sobre nuestras vidas antes de aquel día en el Mediterráneo. Él me contó cómo creció en esta villa, sobre la presión de ser preparado para liderar una organización criminal que nunca había decidido realmente si quería dirigir, sobre su año estudiando filosofía en Oxford, donde él había sido Marcus de Sicilia en lugar de Marcus Santoro, futuro jefe. Yo le conté cómo crecí en Portland, sobre dejar un programa de doctorado en biología marina para convertirme en instructora de buceo, sobre el alivio de elegir una vida que realmente quería en lugar de una que todos esperaban, sobre mi hermana, abogada corporativa, que no podía entender por qué había tirado por la borda mi carrera académica por un trabajo que apenas pagaba las facturas. Ella cree que estoy desperdiciando mi potencial, dije una noche mientras bebíamos vino. Pero cada vez que llevo a alguien a bucear por primera vez y lo veo descubrir el mundo submarino, siento que estoy haciendo exactamente lo que debo hacer. ¿Es estúpido? Es honesto, respondió Marcus. La mayoría de la gente nunca descubre lo que debe hacer. Los que lo hacen y realmente lo persiguen a pesar de la presión externa, eso requiere valor. Viniendo de un hombre que heredó un imperio criminal, esa es una perspectiva interesante. Él sonrió,
algo que había notado que hacía más a menudo después de varias copas de vino. Nunca dije que fuera valiente. Heredé una organización, ciertamente, pero todavía estoy descubriendo si esto es lo que debo hacer o simplemente en lo que soy bueno. Hay una diferencia. La cuarta noche, me invitó a su estudio después de cenar. La habitación era el clásico lujo del viejo mundo. Sillas de cuero, un escritorio enorme, estanterías de libros encuadernados en cuero y, crucialmente, una configuración informática que parecía pertenecer a una empresa de tecnología en lugar de una villa renacentista. Te prometí que podrías contactar a tu familia, dijo, señalando el escritorio. La conexión a Internet aquí es segura, enrutada a través de varias VPN, y tu tráfico está cifrado. Puedes enviarle un correo electrónico a tu hermana, hacer una videollamada si quieres, lo que te haga sentir cómoda. Solo no menciones dónde estás específicamente y no le hables de mí ni de la familia, por su seguridad tanto como por la tuya. Me senté en el escritorio, con las manos ligeramente temblorosas. ¿Qué le digo? Que te surgió una situación personal, que te quedas con unos amigos en Sicilia por unas semanas y que le explicarás todo cuando regreses a casa. Manténlo vago, pero tranquilizador. Tu hermana no necesita detalles que puedan ponerla en peligro si alguien rastrea tus comunicaciones. Abrí mi correo electrónico, vi 17 mensajes cada vez más preocupados de mi hermana, que iban desde «espero que te estés divirtiendo» hasta «Sara, estoy a punto de llamar al Departamento de Estado. Por favor, responde». Escribí con cuidado. «Hola Emma, siento mucho el silencio. Es una larga historia, pero estoy a salvo y me quedo con unos amigos locales mientras resuelvo algunas cosas inesperadas. Todo está bien, lo prometo. Te llamaré cuando esté de vuelta en Estados Unidos en unas semanas. No te preocupes por mí. Te quiero, S. Sencillo, vago, con la esperanza de que fuera lo suficientemente tranquilizador como para evitar la intervención de la embajada. Le di a enviar y al instante me sentí mejor y peor a la vez, conectada con mi vida real, pero también recordada lo lejos que estaba esa vida en ese momento. Gracias, le dije a Marcus, por dejarme hacer eso. No soy tu carcelero, Sara. Soy tu protector. Hay una diferencia, aunque no siempre lo parezca. Esa noche no pude dormir. Yacía en la enorme cama, mirando el techo, pensando en la naturaleza surrealista de mi situación. Durante el día, cuando leía en la biblioteca, o paseaba por los jardines, o mantenía conversaciones sorprendentemente normales con Marcus, era fácil casi olvidar por qué estaba allí. Pero sola en la oscuridad, la realidad se reafirmó. Me retenían contra mi voluntad criminales, porque accidentalmente había presenciado algo que me convertía en una amenaza para otros criminales. Alrededor de la medianoche, me rendí a intentar dormir y me acerqué a las ventanas. Los jardines eran hermosos a la luz de la luna, sombras y plata, y las oscuras formas de los cipreses. Una figura se movía por uno de los caminos. Marcus, me di cuenta, caminando solo con las manos en los bolsillos, pareciendo un hombre que lleva el peso de varios mundos. A la mañana siguiente, Antonio me encontró en la biblioteca. Marcus te preguntó si te unirías a él en el jardín este. Está tomando café allí si te interesa. Lo encontré sentado en una pequeña mesa de hierro bajo una pérgola cargada de glicinas. 2 tazas de café esperaban, el vapor subiendo en el aire de la mañana. Parecía cansado. Ojeras oscuras bajo los ojos. Su postura cuidadosa habitual ligeramente encorvada. ¿No pudiste dormir?, pregunté, sentándome frente a él. Riesgo laboral. Cuando intentas identificar qué miembro de la familia quiere matarte, el insomnio viene con el paquete. Me empujó una de las tazas de café. Hemos reducido los sospechosos. Mi primo Roberto estuvo en Roma el día que sabotearon el barco. Imágenes de seguridad de su hotel, recibos de restaurantes, una coartada muy completa. Franco tiene demencia en sus primeras etapas. Según su médico, no podría haber orquestado algo tan complejo. Eso deja a tu tío. Eso deja a Vittorio, el hermano menor de mi padre, siempre ambicioso, siempre el segundo mejor.
Tiene motivos: controlar el negocio familiar después de que yo me vaya. Tiene los medios, acceso al barco, conexiones con personas que podrían hacer el sabotaje real. Lo que todavía no tengo es pruebas, solo circunstancias y sospechas. ¿Qué pasará cuando tengas pruebas? Marcus guardó silencio durante un largo momento, observando la luz de la mañana a través de la glicina. Convoco un consejo familiar. Presento las pruebas y dejo que la familia decida su destino según nuestras tradiciones. No será suave, pero será justo según nuestros estándares. ¿Crees que confesará? Si se le confronta correctamente, sí. Vittorio tiene orgullo. Querrá el crédito por lo cerca que estuvo de tener éxito, incluso sabiendo el precio de esa admisión. Bebí mi café. Perfecto. Como siempre, el trabajo de María. ¿Puedo preguntarte algo personal? Te has ganado algunas preguntas personales, creo. ¿Quieres esta vida? ¿El poder, la violencia, el constante acecho de cuchillos en la oscuridad? ¿O es simplemente lo que te tocó? Consideró la pregunta seriamente. ¿Ambos? ¿Ninguno? Fui criado para esto, preparado, educado, entrenado para liderar desde que pude caminar. Pero la muerte de mi hermano hace 3 años, el que mencioné que fue salvado por esa estudiante, cambió algo. Se suponía que era intocable. Se supone que debemos ser capaces de proteger a la familia. Cuando no pudimos, cuando murió por heridas que tardaron meses en matarlo, comencé a cuestionar si este poder es real o solo una ilusión que mantenemos a través de la violencia y el miedo. Pero te quedaste. Me quedé porque irme habría significado una guerra civil. Las disputas de sucesión en familias como la mía no se resuelven pacíficamente. Muere gente. No solo los principios, sino el personal, los asociados, los transeúntes inocentes. Así que me quedé e intenté hacer las cosas menos violentas cuando pude, más legítimas cuando fue posible, más humanas cuando tuve la autoridad. Pequeños cambios, mejoras incrementales. No es redención, pero es algo. La honestidad en su voz me hizo verlo de manera diferente. No solo el jefe criminal o el hombre peligroso que interrumpió mi vida, sino alguien que genuinamente luchaba con una responsabilidad heredada y un conflicto moral genuino. Por lo que vale, dije, no pareces un monstruo. Esa es probablemente la cosa más amable que alguien me ha dicho esta semana. Él sonrió ligeramente, aunque la semana ha sido dura, así que el listón está bastante bajo. Nos sentamos en un silencio cómodo, bebiendo café, viendo despertar el jardín. Estaba casi en paz en ese momento antes de que Luca llegara corriendo por el césped con noticias que cambiarían todo. «¡Marcus!», gritó desde metros de distancia, sin importarle el decoro. «Encontramos algo. Tienes que ver esto ahora». El tono de su voz me heló la sangre. Marcus se puso de pie de inmediato. Todo rastro de filosofía contemplativa reemplazado por una fría concentración. ¿Qué es? Imágenes de seguridad de la Marina la noche antes de tu accidente. Necesitas ver quién estaba en tu barco. Seguimos a Luca de regreso a la villa. Marcus se movía con una urgencia apenas contenida. En su estudio, Domenico había puesto las imágenes de seguridad granuladas en el gran monitor. La marca de tiempo mostraba hace 2 noches, alrededor de las 3 de la mañana. «Ahí», señaló Domenico, viniendo del área de estacionamiento. Una figura se acercó al velero de Marcus, moviéndose con la confianza de alguien que pertenecía. Incluso en las imágenes de mala calidad, reconocí la complexión, el andar. El rostro de Marcus se quedó completamente inmóvil, pero vi que sus manos se cerraban en puños. «Ese no es Vittorio», dijo en voz baja. «No», confirmó Domenico. «Ese es tu primo Antonio». La habitación pareció congelarse. Marcus miró fijamente la pantalla mientras Antonio, el encantador y amigable Antonio, que me había dado la bienvenida a Villa Santoro y me había llamado valiente, desaparecía por debajo de la cubierta del velero, emergiendo 20 minutos después y caminando tranquilamente de regreso al área de estacionamiento. «Antonio», repitió Marcus, el nombre apenas audible. «El hijo de la hermana de mi padre, al que entrené personalmente,
al que confié las decisiones de seguridad. Hay más, dijo Luca. Registros financieros de sus cuentas personales a los que acabamos de acceder. Grandes pagos de Roberto en los últimos 6 meses. Han estado trabajando juntos. Roberto proporcionando dinero y coartadas. Antonio haciendo el trabajo real. ¿Y Vittorio?, preguntó Marcus. Probablemente inocente. Creemos que estaban tratando de inculparlo con pruebas circunstanciales mientras consolidaban el poder entre bastidores. Marcus se sentó pesadamente en su silla de escritorio, mirando la imagen pausada de Antonio en la pantalla. La traición estaba escrita en su rostro, no ira todavía, sino algo más profundo y doloroso. Cenó con nosotros, dijo Marcus. Le sonrió a Sarah. La llamó valiente por haberme salvado, todo mientras sabía que había intentado matarme 2 días antes. ¿Qué hacemos?, preguntó Dominico en voz baja. Marcus permaneció en silencio durante 1 minuto completo. Cuando habló, su voz era controlada, pero tenía un filo que me hizo estremecer. Dejemos que crea que todavía sospechamos de Vittorio. Continuamos la investigación públicamente. Y esta noche tendremos una conversación privada con Antonio, donde explicará exactamente por qué traicionar a la familia le pareció una buena idea. Me miró y vi algo en sus ojos que no había estado allí antes. No violencia exactamente, sino la capacidad para ella. El recordatorio de que debajo de la filosofía y las conversaciones sobre café, Marcus Santoro seguía siendo un hombre que operaba en un mundo donde la traición significaba la muerte. Sarah, deberías quedarte en tu habitación esta noche. Lo que sucederá a continuación no es algo que necesites ver o escuchar. ¿Lo vas a matar? Eso depende de lo que diga y de cómo vote el consejo familiar. Pero sí, probablemente, la traición familiar, el intento de asesinato de un pariente consanguíneo, eso no es algo que perdonemos. No podemos perdonar si queremos que la familia sobreviva. No es personal, es estructural. La calma con la que lo dijo me aterrorizó más de lo que lo habría hecho la ira. Este era Marcus, como nunca lo había visto. No el hombre reflexivo que discutía filosofía, sino el jefe de la mafia que tomaba decisiones de vida o muerte con la misma consideración que yo usaría para elegir la cena. Volví a mi habitación y me quedé allí todo el día, rechazando el almuerzo, ignorando los golpes preocupados de María, simplemente sentada junto a la ventana y tratando de no pensar en lo que estaba sucediendo en otro lugar de la villa. El golpe en mi puerta llegó alrededor de las 9 de la noche. Llevaba horas sentada en la oscuridad, viendo los jardines pasar del crepúsculo a la noche plena, las luces encendiéndose a lo largo de los caminos a intervalos precisos. Había oído voces alzadas antes, gritos en italiano, algo que podría haber sido súplicas, luego un silencio ominoso. Ahora Marcus estaba en mi puerta, todavía con la ropa de esta mañana, pero con un aspecto que indicaba que había envejecido años en un solo día. Había sangre en su puño. Solo una pequeña mancha, apenas visible a menos que la buscaras. ¿Está muerto?, pregunté, sorprendida por lo firme que sonó mi voz. No, pero lo estará después del consejo familiar de mañana. Confesó todo. Cómo Roberto le prometió el control de los territorios del norte. Cómo habían estado planeando esto durante meses, esperando el momento adecuado. Intentó justificarlo. Dijo que yo estaba debilitando a la familia con mis reformas, que necesitábamos un liderazgo más fuerte. Marcus se apoyó en el marco de la puerta, de repente, con una expresión de agotamiento. Tiene 28 años. Le enseñé a disparar, a negociar, a leer a la gente, y trató de asesinarme porque pensó que mi versión de liderazgo no era lo suficientemente violenta. No supe qué decir. ¿Qué consuelo podía ofrecer ante una traición tan fundamental? El consejo familiar se reúne mañana al mediodía, continuó Marcus. 20 miembros veteranos escucharán la evidencia y votarán sobre su destino. Es una formalidad. La votación será unánime a favor de la ejecución. Pero seguimos el procedimiento incluso en asuntos como este, especialmente en asuntos como este. Y después de que te vayas a casa, la amenaza para ti morirá con Antonio y Roberto. Recogimos a Roberto hace 2 horas. Él también se enfrentará al consejo.
Mis enemigos serán eliminados, estarás a salvo y podrás regresar a tu vida en Portland o donde quieras ir. Lo dijo como si fuera sencillo, como si yo pudiera simplemente alejarme de esto y retomar una existencia normal, enseñando a los turistas a bucear y comiendo comida para llevar de mala calidad y fingiendo que nada de esto había ocurrido. ¿Cómo se supone que voy a olvidar esto?, pregunté. ¿Cómo vuelvo a mi vida normal sabiendo que mataron a gente porque te saqué del agua? Marcus cruzó la habitación y se sentó en la silla cerca de mi ventana, lo suficientemente lejos como para no agobiarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el genuino arrepentimiento en sus ojos. No olvidas, pero compartimentalizas. Aceptas que el mundo contiene violencia y traición junto con belleza y bondad, y eliges qué partes dejar que te definan. Antonio y Roberto eligieron la violencia. Tomaron decisiones que llevaron a consecuencias. Tú elegiste la bondad. Salvaste a un extraño que se ahogaba. Esas son elecciones diferentes con diferentes pesos morales. Esa es una filosofía conveniente para alguien que está a punto de ordenar ejecuciones. Lo es, reconoció, pero también es verdad. Saram, no te pido que condones lo que hago o cómo funciona mi mundo. Te pido que entiendas que no eres responsable de las consecuencias de las decisiones de otras personas. Salvaste una vida. Todo lo que siguió provino de decisiones que otras personas tomaron. No tú. Quise creerle. Quise aceptar esa sencilla división de responsabilidades. Pero sentada en aquella hermosa habitación de una villa donde mañana unos hombres serían sentenciados a muerte, las distinciones se sentían más resbaladizas de lo que él las hacía sonar. ¿Qué pasa con sus familias?, pregunté. Roberto tiene una esposa y 2 hijas. Serán atendidas, provistas económicamente, protegidas de represalias. Antonio no estaba casado. Su madre se lamentará, pero será cuidada. No castigamos a las familias por traiciones individuales a menos que fueran cómplices. Al menos existía eso, algún límite a la violencia, alguna línea que no cruzarían. Debería dejarte descansar, dijo Marcus poniéndose de pie. Mañana será un día largo. El consejo se reúne al mediodía, pero me gustaría que permanecieras en esta ala de la villa hasta que todo termine. Por tu bien, más que nada. De todos modos, yo no quiero verlo. Bien. Una vez hecho, organizaremos tu viaje a casa. Vuelos en primera clase, compensación por la interrupción de tu vida, y mi garantía personal de que nunca más te molestarán con nada de esto. Podrás dejar esto atrás. Se dirigió hacia la puerta, luego hizo una pausa. Sarah, valga lo que valga, estos últimos días, hablar contigo, tener a alguien con quien mantener conversaciones normales que no esté calculando ángulos o juegos de poder, ha sido un recordatorio de cómo podría ser la vida. Así que, gracias por eso, incluso si las circunstancias fueron terribles. Después de que se fue, finalmente lloré de verdad. No las lágrimas silenciosas del primer día, sino un sollozo incontenible contra las almohadas caras, llorando por la inocencia que había perdido sin darme cuenta de que aún la poseía. Sabía intelectualmente que el mundo contenía violencia y crimen organizado y personas que mataban sin dudar. Pero saberlo de forma abstracta y saberlo personalmente, comprender que el hombre amable que discutía el sentido de la vida con un vino mañana dictaría una sentencia que significaba la muerte. Esas eran formas de conocimiento completamente diferentes. Debí quedarme dormida finalmente porque me desperté con la luz de la mañana y el suave golpe de María en la puerta. Trajo el desayuno, pero también algo más. Un sencillo vestido negro extendido sobre una silla con una nota escrita a mano por Marcus. Por si quieres observar desde la galería. Tu elección, M. El vestido era apropiado para un funeral o una ejecución. Debería haberme quedado en mi habitación. Debería haberme escondido de la realidad de lo que estaba a punto de suceder. Pero una parte mórbida de mí necesitaba entender completamente en qué me había metido. Necesitaba ver la verdad completa del mundo de Marcus Santoro en lugar de solo la versión curada que me había mostrado tomando café. Así que me vestí con el vestido negro que me quedaba perfecto.
María debió haber adivinado mi talla. Y a las 11:30 salí sigilosamente de mi habitación y seguí el sonido de las voces hacia una parte de la villa que no había explorado antes. Una galería daba a lo que debía ser una sala de consejo formal. Una gran sala con una mesa larga, retratos de antepasados observando desde las paredes, 20 sillas ocupadas por hombres y mujeres de semblante serio, con edades comprendidas entre los 30 y los 70 años. Antonio y Roberto estaban arrodillados en el centro de la sala, con las manos atadas, custodiados por Luca y otros dos que no reconocí. Antonio parecía desafiante incluso ahora, con la barbilla en alto, negándose a mostrar miedo. Roberto lloraba abiertamente, aparentemente con menos orgullo ante su inminente muerte. Marcus entró el último, vestido con un traje oscuro, moviéndose con formal dignidad hacia la cabecera de la mesa. Cuando habló, su voz llegó claramente a mi posición oculta en la galería. Este consejo ha sido convocado para juzgar la traición dentro de nuestra familia. Los cargos son intento de asesinato de un jefe de familia y conspiración para usurpar el poder mediante la violencia. La evidencia ha sido revisada por cada uno de ustedes. ¿Hay alguna pregunta antes de que escuchemos a los acusados? Silencio. Ninguna pregunta. La evidencia debía ser condenatoria. Antonio Santoro, Roberto Santoro, tienen derecho a hablar antes de que se dicte sentencia. Explíquense si lo desean. Antonio habló primero, con voz firme. No me disculpo por reconocer que estás debilitando a esta familia. Tus reformas, tus intentos de legitimarte, tu negativa a usar el miedo que nos mantiene poderosos. Todo esto nos está haciendo vulnerables a otras familias, a otras organizaciones. Intenté resolver un problema que tú creaste a través de tu debilidad, asesinándome, reemplazando un liderazgo fallido. Es lo que siempre se ha hecho cuando un jefe no puede proteger los intereses de la familia. La expresión de Marcus no cambió, pero vi sus manos apretarse en el borde de la mesa. Roberto, tu defensa. Fui codicioso, dijo Roberto entre lágrimas. Antonio me prometió territorios, dinero, poder. No pensé en la lealtad o la familia, ni en nada excepto en lo que podía ganar. Lo siento, Marcus. Lo siento mucho. Al menos tuvo la decencia de admitir sus motivos, pensé con amargura. La familia ahora votará, dijo Marcus. Todos los que estén a favor de la sentencia tradicional por traición familiar, muerte por el método elegido por la parte agraviada. Indíquenlo ahora. 20 manos se alzaron, unánimes, como Marcus había predicho. La sentencia es muerte, a ser ejecutada antes del atardecer de hoy. Antonio Santoro, como principal conspirador, tu ejecución será llevada a cabo por mí personalmente. Roberto Santoro, Dominico ejecutará tu sentencia. Que Dios tenga misericordia de sus almas, porque esta familia no puede tenerla. Era tan formal, tan ritual, como si estuvieran siguiendo un guión escrito hace siglos. Antonio permaneció desafiante incluso mientras los guardias lo ponían de pie. Roberto se desplomó por completo, siendo arrastrado de la sala, aún sollozando. Me fui antes de poder ver más. Corrí de vuelta a mi habitación y cerré la puerta con llave, respirando con dificultad, tratando de no vomitar. Había querido entender el mundo de Marcus, y ahora lo entendía. Entendí que debajo de la filosofía y la amabilidad había una capacidad para el juicio frío. Entendí que su mundo tenía reglas que incluían la ejecución por traición. Entendí que nunca podría reconciliar verdaderamente al hombre que discutía el sentido de la vida con un vino con el hombre que acababa de sentenciar a muerte a su primo. Pasaron horas. No oí nada desde mi habitación. Ningún sonido que sugiriera que se estaba llevando a cabo violencia en algún lugar de la villa. Quizás lo hicieron lejos de la casa principal. Quizás fue silencioso y rápido. No quería saber los detalles. Alrededor de las 5 de la tarde, llamaron a la puerta. Marcus entró sin esperar mi respuesta. Todavía llevaba el traje oscuro, pero se había cambiado la camisa. Esta vez no había sangre. Al menos no que yo pudiera ver. Está hecho, dijo simplemente. Ambas sentencias ejecutadas.
La familia está satisfecha de que se hizo justicia, y eres libre de irte cuando quieras. Tus vuelos están reservados para mañana por la mañana. Palermo a Roma a Portland. Un billete de regreso abierto en primera clase por si alguna vez quieres volver a Sicilia de vacaciones, aunque entendería si nunca quisieras volver a ver esta isla. No pude mirarlo. ¿Los mataste? Sí, a Antonio lo hice yo mismo, como es tradicional para el jefe agraviado. Rápido, profesional. Sintió un dolor mínimo. No soy cruel incluso al ejecutar sentencias. Dices eso como si importara, como si hubiera una diferencia significativa entre un asesinato cruel y un asesinato profesional. Para la persona ejecutada, probablemente no. Para sus familias, sí, pueden encontrar algo de consuelo al saber que sus seres queridos no sufrieron innecesariamente. Es una pequeña misericordia, pero en mi mundo las tomamos donde podemos encontrarlas. Finalmente lo miré. Su expresión era neutral, controlada, pero pude ver el costo en sus ojos. Fuera lo que fuera, no era alguien que encontrara el matar fácil o placentero. Eso era algo, supuse. Tomaré esos vuelos, dije. Quiero ir a casa. Claro, María se asegurará de que tengas todo lo que necesitas para el viaje. Y Sara hizo una pausa, pareciendo luchar con las palabras. Ojalá nos hubiéramos conocido en otras circunstancias. En otra vida donde yo fuera solo Marcus y tú solo Sara, podríamos haber sido amigos, quizás más que amigos. Pero en esta vida, con quienes somos ambos y lo que ambos hemos visto, creo que lo mejor que puedo hacer por ti es dejarte ir y asegurarme de que nunca más te toque este mundo. ¿Estaré a salvo? ¿Realmente a salvo? Tienes mi palabra. Las personas que sabían de ti están muertas. Mi familia sabe que estás bajo protección permanente. Cualquiera que te toque responderá ante mí. Tu nombre estará en una lista que toda organización en Sicilia y la mayor parte del sur de Italia respeta. Estás más segura ahora que antes de haberme sacado de ese agua. Fue un consuelo frío, pero era algo. Gracias por cumplir tu promesa de protección. Pasara lo que pasara, hiciste lo que dijiste que harías. Es lo mínimo que te debía. La deuda por salvar mi vida nunca podrá ser completamente saldada, pero he hecho lo que he podido. Me dejó sola después de eso. Pasé mi última noche en Villa Santoro, empacando mis cosas, cenando la cena de despedida que María preparó con lágrimas en los ojos, aceptando el sobre con dinero en efectivo que Marcus dejó en mi habitación. Más dinero del que ganaría en 6 meses de instrucción de buceo. Compensación por la vida que había trastornado. El vuelo de regreso a casa fue surrealista. Primera clase por primera vez en mi vida, tratada como de la realeza por azafatas que no tenían idea de por qué parecía en estado de shock y apenas tocaba la cara comida. Pasé la mayor parte del viaje mirando por la ventana, viendo cómo Europa desaparecía tras las nubes, tratando de descifrar cómo volver a la vida normal después de todo lo que había visto. Mi hermana me recibió en PDX, con una expresión de alivio y furia a la vez. 2 semanas de correos crípticos, Sara. Estaba a punto de volar a Sicilia yo misma y empezar a llamar a puertas. Lo siento, dije y lo sentía. Sucedió algo complicado, pero estoy bien. Te prometo que estoy bien. Me estudió con ojos afilados de abogada que no se perdían nada. Parece que has visto algunas cosas. Así es, te lo contaré eventualmente, pero aún no. Emma supo que era mejor no insistir. Me llevó a mi pequeño apartamento en Portland, se quedó el tiempo suficiente para asegurarse de que estuviera instalada, y luego me arrancó la promesa de que la llamaría si necesitaba algo. Después de que se fue, me quedé de pie en mi sala de estar, pequeña, destartalada, dolorosamente familiar, y traté de sentir que realmente había vuelto a casa. Las semanas siguientes fueron extrañas. Volví a mi vida normal, enseñando buceo en canteras locales, tomando turnos de instructor en la piscina del colegio comunitario, comiendo comida tailandesa barata y viendo Netflix. En la superficie, todo era igual, pero había cambiado de maneras que no podía articular del todo. Ahora me encontraba constantemente consciente de mi entorno, anotando salidas y líneas de visión,
catalogando caras que aparecían con demasiada frecuencia para ser una coincidencia. Antes lo habría llamado paranoia, pero después de Sicilia, lo reconocí como la conciencia de alguien que había visto lo rápido que lo normal podía volverse peligroso. A veces tenía pesadillas, no sobre la violencia que había visto, sino sobre la violencia implícita. Sueños donde estaba en galerías viendo sentencias dictadas, donde sacaba del agua a hombres que se ahogaban y que se giraban para mirarme con ojos muertos, donde corría por villas sicilianas buscando salidas que no existían. 6 semanas después de regresar a casa, llegó una carta. Papel caro, sello italiano, letra familiar. Sara, espero que esto te encuentre bien y ya asentada de nuevo en tu vida. Quería que supieras que la situación aquí se ha estabilizado por completo. La familia está unida, los territorios seguros, y no ha habido más desafíos a mi liderazgo. Tuviste razón en sentirte perturbada por lo que presenciaste. Yo también me siento perturbado por ello. Aunque entiendo la necesidad dentro del mundo en el que habito, pienso en ti a veces. Me pregunto si sigues enseñando a bucear. Si has logrado dejar Sicilia atrás, espero que sí. Te mereces una vida intocada por las complicaciones de la mía. Pero si alguna vez necesitas algo, y me refiero a cualquier cosa, la promesa de protección se mantiene. Estás bajo la protección de la familia según las viejas reglas, lo que significa algo permanente en mi mundo. Que te vaya bien. Vive la vida que elegiste. M. La leí 3 veces, luego la guardé en un cajón. Una parte de mí quería tirarla, romper toda conexión con ese capítulo de mi vida. Pero otra parte, la que recordaba las conversaciones sobre café y los momentos genuinos entre la violencia, no pudo hacerlo. 3 meses después, estaba dando una clase de buceo avanzado cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Normalmente los ignoraba, pero algo me hizo revisar. ¿Es Sarah Mitchell? Soy yo. No reconocí la voz, femenina, profesional, con un ligero acento italiano. Llamo en nombre de Marcus Santoro. No hay emergencia, pero me pidió que le extendiera una invitación. Ha comprado una propiedad en Taormina, una escuela de buceo y residencia combinadas. Le gustaría ofrecerte un puesto como instructora principal y copropietaria. Autonomía total sobre las operaciones, salario generoso, vivienda incluida. Quería que enfatizara que esta es una oportunidad de negocio legítima, sin conexión con actividades familiares, y que no hay presión para aceptar. Simplemente pensó que quizás querrías la opción de regresar a Sicilia en mejores circunstancias. Me quedé allí de pie en mi traje de neopreno, con el fuerte olor a cloro en el aire, estudiantes esperando en la piscina, y traté de procesar lo que estaba escuchando. ¿Por qué haría eso? Dijo que le habías enseñado que elegir la vida que realmente quieres requiere coraje, y quería hacer posible que siguieras eligiéndola en un lugar que podría hacerte feliz. Sus palabras, no las mías. Debería haber dicho que no de inmediato. Debería haber reconocido esto como mantener una conexión con un mundo del que apenas había escapado. Pero en cambio me oí decir, ¿puedo pensarlo? Por supuesto, enviaré los detalles a este número. Tómese el tiempo que necesite. Los detalles llegaron 1 hora después. Fotografías de una hermosa propiedad en la costa de Taormina, una escuela de buceo con equipo moderno, un apartamento de 2 dormitorios con terraza con vistas al mar, proyecciones financieras que mostraban que el negocio ya era rentable, documentos legales que probaban que tendría propiedad y control reales, no solo un título nominal. Era todo lo que siempre había querido profesionalmente, ofrecido por alguien cuyo mundo había jurado dejar atrás. Pasé una semana agonizando por la decisión. Llamé a Emma, quien pensó que estaba loca incluso por considerarlo. Llamé a mi antiguo asesor de posgrado, quien pensó que estaba loca por no aprovechar la oportunidad. Pasé noches en vela sopesando los riesgos contra el atractivo de regresar a un lugar que realmente había amado antes de que todo se complicara. Al final, fue recordar las palabras de Marcus lo que lo decidió. Elegiste la bondad. Salvaste a un extraño que se ahogaba.
No dejes que las elecciones de otras personas definan tu vida. Llamé al número. Lo acepto, pero tengo condiciones. Dígalas. Independencia operativa total. Ningún negocio familiar se llevará a cabo en la propiedad ni involucrará a mi personal. Y si algo peligroso empieza a ocurrir cerca de mí, me iré sin hacer preguntas. ¿Todo aceptable? ¿Cuándo puede empezar? Dame un mes para cerrar las cosas aquí. 4 semanas después, aterricé en Palermo con 2 maletas y una mezcla de terror y emoción. Un chofer me esperaba en el aeropuerto, profesional, cortés, sin armas visibles, y me llevó por la costa hasta Taormina. La escuela de buceo era incluso mejor que en las fotografías. Equipo moderno, cómodas instalaciones para estudiantes, un pequeño barco para excursiones oceánicas. El apartamento de arriba había sido amueblado de forma sencilla pero hermosa. La terraza ofrecía vistas que hacían que mi lugar en Portland pareciera una celda de prisión. Marcus no estaba allí cuando llegué. En su lugar encontré una nota en la encimera de la cocina. Bienvenida a casa. El negocio es tuyo para que lo dirijas como te parezca. He organizado que María pase a verte semanalmente. Está emocionada de poder alimentarte como es debido de nuevo. Pasaré en unos días una vez que te hayas instalado, si te parece bien. Sin presiones, sin obligaciones más allá de construir algo bueno aquí. M. Esa primera semana fue un borrón de orientación, de conocer al personal existente. 3 instructores locales que parecían profesionales y no tenían conexiones aparentes con la mafia. Organizar el equipo, planificar el horario para la temporada turística. Se sintió real de una manera que mi trabajo en Portland nunca lo había hecho, como si estuviera construyendo algo duradero en lugar de simplemente pagar facturas. Marcus apareció el 8º día, conduciendo él mismo un coche modesto, vestido de manera lo suficientemente informal como para que los turistas probablemente lo confundieran con un empresario local. Tomamos café en mi terraza, una conversación cuidadosamente neutral sobre el negocio y la propiedad, y si tenía todo lo que necesitaba. ¿Por qué hiciste esto realmente? Finalmente pregunté. La razón honesta. Se quedó en silencio por un momento, mirando el Mediterráneo. Porque me recordaste que hay formas de vivir que no implican cálculo constante y violencia. Porque quería crear algo bueno en lugar de solo gestionar los diversos matices de lo malo en mi vida normal. Y porque te debía una deuda, y esta me pareció una mejor manera de pagarla que con solo dinero y promesas. Esto es más que pagar una deuda. Esto es un regalo. Llámalo como quieras. Solo construye algo bueno aquí. Enseña a la gente a bucear. Muéstrales las partes hermosas de Sicilia. Crea la vida que realmente quieres. Eso es pago suficiente. Terminó su café y se levantó para irse. No me inmiscuiré en tu vida aquí, Sarah. Pero si necesitas algo, sabes cómo localizarme. Y si alguna vez te gustaría cenar, solo como amigos, nada complicado. Me gustaría mucho. Quizás, dije, déjame instalarme primero, averiguar cómo funciona esta nueva vida. Justo, estaba a medio camino de su coche cuando lo llamé. Marcus, gracias. ¿De verdad? Sonrió, la sonrisa genuina que había visto ocasionalmente en la villa, no la expresión pública controlada. De nada, y Sara, es bueno tenerte de vuelta en Sicilia. Durante los meses siguientes, la escuela de buceo prosperó. Se corrió la voz sobre la instructora estadounidense con las hermosas instalaciones y la operación profesional. Enseñé a turistas y lugareños, llevé grupos a explorar cuevas submarinas y naufragios, me enamoré del trabajo de nuevo, sin la presión de apenas llegar a fin de mes financieramente. Marcus y yo desarrollamos una amistad cuidadosa. Pasaba cada pocas semanas, siempre llamando primero, siempre respetuoso de los límites. Tomábamos café o cenábamos, hablábamos de libros y filosofía y de la complicada naturaleza de elegir cómo vivir. Nunca trajo negocios a la propiedad, nunca me involucró en nada relacionado con la familia. La escuela de buceo permaneció completamente separada de ese mundo, exactamente como yo había exigido. Y lentamente, muy lentamente,
Comencé a confiar en que era posible existir en la órbita de Marcus Santoro sin ser destruida por ello. No era un romance. Ambos teníamos demasiada historia y demasiadas complicaciones para esa simple narrativa. Pero era algo real, una amistad construida sobre el respeto mutuo y la comprensión compartida de lo que significaba intentar construir cosas buenas en un mundo que a menudo recompensaba lo contrario. Una tarde, unos 6 meses después de mi regreso, estábamos sentados en mi terraza viendo el atardecer cuando Marcus dijo en voz baja: "He estado pensando en la planificación de la sucesión, no porque me preocupe otra situación como la de Antonio, sino porque me he dado cuenta de que no quiero hacer esto para siempre. El negocio familiar, todo ello. ¿Qué harías en su lugar? No lo sé todavía. Algo legítimo, algo que ayude más de lo que dañe. Quizás algo con barcos, ya que eso es lo que casi me mata y lo que me trajo a ti". Sonrió ligeramente. El universo tiene sentido de la ironía. Siempre podrías aprender a bucear, sugerí. Soy una excelente instructora. ¿Esa es una oferta? Quizás si prometes no dejar que nadie sabotee mi equipo. Se rió, una risa genuina de sorpresa que transformó su rostro. Lo prometo. Sin sabotajes, sin complicaciones, solo un estudiante aprendiendo de una buena maestra. Y de alguna manera, imposiblemente, eso fue lo que pasó. Marcus aprendió a bucear durante los siguientes meses, presentándose a las lecciones como cualquier otro estudiante, siguiendo mis instrucciones, descubriendo el mundo submarino con la misma maravilla que había visto en incontables clientes antes que él. Fue normal de la mejor manera, un trozo de vida ordinaria que creamos juntos, a pesar de todo lo demás. 2 años después de haberlo sacado del Mediterráneo, Marcus se retiró oficialmente del liderazgo de la familia, instalando un consejo de fideicomisarios para gestionar las cosas colectivamente. No abandonó a la familia por completo. Eso no era posible, pero creó suficiente distancia para construir un tipo de vida diferente. Compró una casa en Taormina, no lejos de la escuela de buceo, inició un negocio marítimo legítimo, aprendió a vivir con un poco menos de poder y significativamente más paz. Nos acercamos más, navegando cuidadosamente el espacio entre la amistad y algo más profundo, ambos conscientes de lo improbable e imposible que esta situación parecería a los observadores externos. ¿Alguna vez te arrepientes?, le pregunté una tarde, ambos sentados en su terraza, copas de vino en mano, el mar oscuro y en calma abajo. ¿Arrepentirme de qué específicamente? Mi lista de posibles arrepentimientos es extensa. ¿Alejarte de la familia? ¿Elegir una vida más tranquila? ¿Todo ello? Consideró la pregunta seriamente, como siempre hacía. No, o mejor dicho, me arrepiento de los años en que no lo hice antes. Me arrepiento de que tuviera que intentar matarme a alguien para que me planteara si quería la vida que estaba viviendo. Pero la elección en sí, ningún arrepentimiento en absoluto. Esta vida, esta versión en la que dirijo una compañía naviera y tomo lecciones de buceo y seno con una mujer que tolera mi complicada historia. Esto es mejor, más tranquilo, menos poderoso, infinitamente mejor. Incluso sabiendo que podrías haber tenido más poder, más control. El poder está sobrevalorado cuando pasas todo el tiempo vigilando la traición. El control es una ilusión cuando estás constantemente a una conspiración de distancia del asesinato. Esto, señaló la tarde tranquila, el momento ordinario. Esto es real de una manera que la otra vida nunca fue. Pensé en mi propio viaje, el doctorado que había abandonado, el camino convencional que había rechazado, la extraña ruta que me llevó de Portland a Sicilia a través del casi ahogamiento de un jefe de la mafia. Nada de ello tenía sentido sobre el papel, pero de alguna manera me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Ambos somos bastante raros, dije. ¿Sabes eso, verdad? Toda esta situación es una locura para los estándares normales. Completamente una locura. Marcus estuvo de acuerdo alegremente. Pero hemos establecido que lo normal está sobrevalorado. Creo que tenemos permitido construir algo bueno a partir de circunstancias extrañas. Y así lo hicimos.
No un final de cuento de hadas. Esos no existen en la vida real, sino algo honesto y difícil de lograr y sorprendentemente funcional. Dirigí mi escuela de buceo. Marcus construyó su negocio legítimo. Navegamos las complicaciones de su pasado y mi cansancio, y el hecho de que todos a nuestro alrededor probablemente pensaran que estábamos locos. Pero en las cálidas noches sicilianas, sentada en terrazas con vistas al Mediterráneo, enseñando a los turistas a apreciar el mundo submarino, cenando con alguien que entendía tanto elegir tu propio camino como vivir con una historia complicada. Se sentía exactamente como la vida que había querido, solo que había llegado a ella a través de la ruta más extraña posible. ¿Sabes cuál es la parte verdaderamente loca? Le dije a Marcus una tarde. ¿Cuál? Lo haría de nuevo. Si viera a alguien ahogándose, aún saltaría y lo sacaría, incluso sabiendo todo lo que seguiría. El peligro, las complicaciones, todo ello. Sonrió y levantó su copa de vino. Por las personas peligrosamente decentes que toman decisiones inconvenientes, repliqué. Por encontrar nuestro camino hacia vidas extrañas pero buenas. Chocamos las copas y vimos el atardecer pintar el Mediterráneo de oro y carmesí. Dos personas improbables que habían construido algo real a partir de un momento de bondad y todas sus caóticas consecuencias. No era el final que había esperado cuando saqué a un extraño que se ahogaba del agua.